El tema de hoy es los hechos históricos del Perú. ¿Qué cosas importantes sucedieron durante toda nuestra historia? Vamos a empezar en la época pre-inca. En la época pre-inca, pre, ¿qué significa? Antes, antes. Por ejemplo, dice pre-universitaria, antes de la universidad. Pre-inca, antes de los incas. Antes de los incas hubieron muchas culturas, como la Caral, Chavín, Paracas, Nazca, Moche, Viruti, Guanaco y otras culturas más. Luego de la época pre-inca pasó a la época inca. Todo lo que época inca, donde sucedió la fundación del Imperio Incaico, donde hemos hablado sobre las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo, los hermanos Ayar, que explican sobre la fundación del Imperio de los Incas. Con Pachacútec se logró una gran expansión del territorio inca, llegando a consolidarse y convirtiéndose en el Tahuantinsuyo. Luego de la época pre-inca pasamos a la época de la conquista, cuando llegaron los españoles, cuando capturaron Atahualpa, la invasión de Pizarro, la toma de Cusco, y luego pasamos a la época virreinal, donde todas nuestras costumbres fueron prohibidas y nos obligaron a adaptarnos y aprender la cultura de los, ¿de quién? De los españoles, muy bien. En esta época hubo tanto maltrato que, primero pues se creó el virreinato, donde el representante del rey era el virrey, porque el rey no podía venir para acá, tenía sus obligaciones en España. Entonces aquí mandó al virrey. En esa época hubo tanto maltrato que hubieron muchos personajes que se rebelaron, como por ejemplo Tupac Amaru II. Después de esta época, de la época virreinal, pasamos a la época de la independencia, con la proclamación de la independencia, pero antes de esta proclamación tuvimos pues muchos personajes, como habíamos dicho, que lucharon por lograr esta independencia, la cual se consolidó con la batalla de Junín y Ayacucho. Luego sigue la época de la República del Perú, que es hasta nuestros días, donde tenemos gobiernos democráticos. Ahora, hasta la actualidad, la época de la República es hasta la actualidad. Muy bien, chicos, esta es una línea de tiempo de los hechos más importantes que sucedieron en el Perú. Ahora vamos a detallar las que nos faltan por estudiar.